Bienvenida barra bienvenido a Destino Roll, el canal de Juan Lucha en general, pero mío y de Taura en particular, porque como ya podéis haber visto, si no se juega Taura, aquí no se sube nada, así que yo le di las claves a Juan, le di una oportunidad. Pero no la sabido aprovechar, así que recupero las riendas del canal para traeros hoy un bonus de la campaña de El Precio del Alma. ¿Y qué es esto? Pues me estuve esperando un poquito para daros tiempo a que pudieseis visualizar toda la retahíla de capítulos que subimos de golpe, así de pim pam porrazo, y que pudieseis ver el gran final de este campañón, para poder luego dejaros con un poquito de margen y poder contaros un poco los detalles que se vieron, que no se vieron, que han quedado ahí en el tintero y aclarar algunas dudillas que puedan haber surgido. Así que si estás viendo este vídeo y no has terminado de ver hasta el último segundo de la campaña, puedes ir cerrándolo porque te van a caer una somanta de spoiler que vas a quedar temblando. Así que voy a darte un poquito de tiempo para que te lo pienses, reacciones, escapa antes de que metas la pata, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el tiempo. No digáis que no os estoy dando tiempo. Te voy avisando, ¿eh? Se acaba. Se acabó. Habéis tenido tiempo de sobra, así que si estáis siguiendo, bajo vuestra responsabilidad, porque a partir de ahora viene un spoiler alert masivo. Y es que vamos a ir comentando, desgranando diferentes puntitos de la campaña, como os comentaba. El primero de ellos, he visto, la campaña va sobre el precio del alma. Esto tenía muchos enfoques personales, con los personajes, decisiones que tenían que tomar. El punto más destacado fue quizá con la cosecha de Slata y que se viese que realmente lo que se cosecha son almas, con lo cual toda la sociedad occidental de Taura, con su auge alquímico, se está sustentando su desarrollo y su economía sobre el cosechado y compraventa de sus seres fallecidos. Entonces, es una parte potente, ¿no?, de lo que es esa metáfora, ¿no?, del precio de la campaña, el precio del alma, el título de la campaña. Pero no quedaba solo por ahí, veíamos toda la retahíla de decisiones que iba por la parte de los Daurus, cómo se fue gestando todo ese conflicto, cómo acabaron enfrentándose unos con otros. Y luego, pues si seguimos tirando para atrás en el propio origen de la gran brecha y de las piedras filosofales. Entonces, tocaba muchos frentes y se fueron abarcando muchas cosas en ese sentido. Como elemento más gordo, más destacado de lo que es el trasfondo, ¿no?, la historia de profundidad que se destapa del origen o cosas que no se conocían del pasado de Taura, o que sí que conocían pero que lo habían contado de otra forma, porque ya sabemos que la historia la escriben los que la escriben, no los que lo vieron en primera plana. Entonces, como punto más destacado diríamos que es qué fueron las piedras filosofales, cómo llegaron a lo que son ahora y cómo se produjo esa gran brecha, ¿no? Y ahí veíamos como piedra filosofal no solo se creó una, eso ya más o menos lo veíamos. Estaba la que se creó en Ecerheim, que según se decía la que provocó la gran brecha, y luego las piedras sí eran fragmentitos, ¿no?, que habían quedado de esa, con lo cual todo el mundo llevaba jugando con piedras filosofales desde hacía mucho tiempo. Pero si la piedra brecha se produjo con una piedra filosofal, cuando otros alquimistas han intentado crearla, o cuando Slata creó la cuando Zenaide creó la Kamendusi, o cuando Slata ha creado otras cosillas también cercanas con sus pociones y demás, pues lógicamente tienen que haber producido otras brechas, y no se produjeron. ¿Por qué? Porque desmintieron a todos como bellacos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues vimos que desde el origen se han ido creando muchas piedras filosofales con diferentes prototipos de lo más básico a lo más desarrollado, porque todos han querido tener, ¿qué?, más potencia, más energía, más capacidad para realizar lanzamientos. Cuando el flujo estaba limitado o estaba fallando, los primeros fueron los que se estaban dando de tortas, como locos. ¿Quiénes eran? Pues Conflict y Natus, necesitaban poder seguir dándose de tortas. Las tortas no salen gratis. ¿Y qué hicieron? Empezar a sacrificarse a ellos mismos. No tenían otra cosa, no tenían más relaciones, pues vamos a coger y sacrificar carne de cañón, morralla, para seguir matándonos. Y esos son los primeros prototipos, los tótems que han ido encontrándose aquí y allá en fallos de realidad y en otras situaciones. Esto no dejan de ser prototipos de piedras filosofales, cristalización de almas para tener energía en bruto, que poder utilizar sin depender del flujo de energía.
Eso lo vieron los otros conclaves y fueron desarrollando la técnica. El siguiente escalón pues están las Valdemalirian, que ahí es lo que los Daurus llamaban a lo que ellos consideraban el sumum, ¿no? ¿Por qué? Porque su origen, de donde vienen ellos, ya se vio el origen de todas las razas, ¿no? Como en el libro se comenta, pero aquí se ve en primera plana, lo palpas, lo sientes, lo vives. Pero ya se vio que Zustán, que es el cónclave del que vienen los Daurus, cogieron esos conocimientos y empezaron a desarrollar dentro de su terreno sus propias piedras filosofales, que eran estos, las Valdemalirian, piedras conscientes. Y ahí es de lo que se ve por qué ese vínculo, ¿no? ¿Por qué tienen los Daurus? ¿Por qué esa gran cristalización, esa gran piedra filosofal que fue la cristalización masiva de Arcanos de Zustán es el gran Dajarca, desde donde vienen luego todos los vínculos a los Darkas que crean los Daurus, que no dejan de ser piedras filosofales, porque lo que hacen ellos es cristalizarse, igual que hacían Conflict, igual que hacía Nadur, se cristalizan a sí mismos, pero manteniendo ese vínculo con el Dajarca, con la piedra filosofal madre de ellos que está en Ezirheim. Y eso no deja de ser pues un poquito lo que están intentando hacer los de Zustán. La torre era un prototipo, luego se fueron desarrollando y mejorando poco a poco más. ¿Consiguieron? ¿No consiguieron? Eso no lo sabremos nunca, se perdió en los anales de la historia, no lo sé ni yo. Ojalá alguno de vosotros consiga descubrirlo en alguna de vuestras partidas. Pero sí, esas piedras no dejan de ser Zustán sacrificándose a sí mismo, cristalizándose en sí mismos, pero manteniendo esa conciencia cautiva dentro de las piedras para vincularlas unas con otras y mantener esa comunicación mental. No dejan de ser siónicos. Siguiente escalón, la piedra filosofal que buscaban los conclaves de espacio y tiempo, que no deja de ser pues, la mejora, ¿no? La perfección, porque toda piedra filosofal, toda, tiene una fuga de energía, no son perfectas. Tú creas, pero siempre hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida residual. Entonces todos intentaban crear la mejor, la más grande, la más bestia, la más potente, pero cuanto menos pérdida, mejor. Ninguno la consiguió, salvo los que nadie sabían que estaban haciendo eso, porque nadie se esperaba que Equilibrio estuviese haciendo otra cosa que no fuera apaciguar, intentar unir. Es lo que se vendía, pero en secreto Landspring, junto a su círculo cercano, estaban haciendo otra cosa. Estaban desarrollando unas formulaciones propias. Estaban buscando la Nubelaya Suma. Porque si no puedes evitar que todos se junten, los doblegas para que se junten. ¿Y quién los doblega? El que tiene la mejor fuente de energía. ¿Y quién mejor fuente? Una piedra cero pérdidas. Y eso era la piedra, la Tauri. Fue la gran cristalización, la gran piedra filosofal perfecta. ¿Por qué? Porque lo que creó Landspring realmente y su grupo es una cristalización del planetario. Cogen el planetario con adamantio, lo cristalizan y lo convierten en una piedra filosofal perfecta, con almas dentro que tú vas cogiendo, no las cosechas, no las transmutas, las coges con pincitas y las vas desgarrando justo lo que necesitas. Una técnica limpia. Y eso es lo que hizo Landspring. Pero ¿por qué se produjo la gran brecha entonces? Por las Atauris, que es lo que le criticaba a Satariel, por la gran transmutación que se produjo en Ezirheim. Ni una cosa ni la otra. Al final todo va sumando, eso sí que es cierto, pero la gran brecha, que es lo que se dio, se produce realmente por la gran transmutación que hizo Landspring, por el trabajo de su vida, que no era otra cosa que intentar romper el equilibrio para crear otro. Es lo que buscaba fusionar las realidades, lo que busca la alquimia de viaje, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué es lo que hizo? Crear un punto de disyunción en Quité, que es donde estaban los jugadores, y es lo que veían, que las dos realidades se solapaban, estaban como en un punto de disyunción, pero eso no es posible, porque el punto de disyunción está solo donde están las ruedas. Pero este hombre lo creó, lo consiguió con su alquimia. Y justo cuando se hizo esta transmutación, se hizo también la de la piedra filosofal, y al final se provocó un efecto rebote, que es lo que echó todo al traste. Se fueron juntando muchas cosas y una barbaridad de lanzamiento que desgarró la realidad. Y eso fue el origen de la gran brecha, realmente. Os dejo unos segunditos para que lo mastiquéis. Se acabaron los segundos. Entonces, ese es uno de los puntos más bestias, ¿no? Por así decirlo, de lo que es revelaciones a nivel de campaña. Pero se han visto más cosas. Se vio cómo Slata
conseguía su objetivo, ¿no? Visteis cómo ella conseguía llegar y su gran transmutación, el trabajo de su vida. El trabajo de su vida no eran las cosechadoras, no era siquiera crear las pociones Kamendusi. No, ella quería lo que era romper dos transmutaciones, perdón, romper dos corrupciones y crear un equilibrio perfecto con una. Pensamiento alquímico. Rompo dos, quito, 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 junto, junto, junto. Entonces mantengo el equilibrio. ¿Y qué era eso? Acabar junto a Natsia, rompiendo las otras corrupciones que le sobraban. Y lo consiguió. ¿Por qué? Porque Zlata, si en algo alquímicamente ha sido destacada y puede pasar a la historia, ¿no? En lo que es la cronología de Taura, es que ha sido la primera alquimista en darse cuenta que el flujo de energías no es único, que los lanzamientos no funcionan como funcionan siempre, sino que depende cómo coseches, y eso a veces las cosechadas, depende de lo que cosechas y filtras y purificas, puedes alterar el flujo. Y si alteras el flujo lo suficiente, el catalizador cambia y la reacción en cadena con la que se hace la transmutación cambia, con lo cual cambias los efectos. Entonces, no es solo la fórmula que hizo, para lo que hizo, sino el conseguir el combustible que consiguió. Si no hubiese podido hacer ese tipo de cosechado, de filtrar y manipular subproductos o criaturas con relación con las artes místicas, en este caso, pero igual eso se puede hacer con otras cosas, la transmutación no hubiese funcionado como funcionó y no habría resuelto como resolvió. Entonces, ese es el gran logro de Zlata. No el haber conseguido lo que hizo, sino conseguir entender que se puede hacer eso de esa forma. Pero si miráis, consiguió lo que hizo, muy bien, acabó muy bonito, con las dos juntas en ese trocito de plano etéreo, pero es que ese trocito del plano etéreo es una piedra Tauri. Zlata y Nat se acaban dentro de una piedra Tauri. ¿Y por qué se produce eso? Eso es un detalle que si los jugadores hubiesen parado un poquito más, y esto os queda de gancho para que podáis tenerlo en cuenta en vuestras partidas, aunque bueno, el PDF ya lo comentaré, pero si os fijasteis en la sala de los pilares habían como un círculo en el suelo y luego Zlata se da cuenta donde estaba la piedra de Tauri, la que estaba vinculada a Koshei / Lansbury, les dice a los jugadores en un momento, esto parece un círculo, no termino de entenderlo muy bien, y efectivamente era un círculo, era el círculo de transmutación de la piedra de Tauri, estaba ahí. Si lo hubiesen investigado podrían haber visto más y podrían haber igualado, la historia podría haber acabado igual de otra forma. ¿Por qué? Porque cuando Zlata hace su transmutación, eso provoca un efecto en cadena. La energía se expande y en esas ondas van activando cosas. ¿Y qué activan? La sala donde está la fórmula de la piedra de Tauri. Entonces, si tú tienes adamantio, que había adamantio por ahí, tienes la fórmula, tienes la energía, provocas la transmutación. Y eso provocó ese efecto en cadena. Ahí los jugadores ya no lo vieron porque estaban huyendo. Pero si se hubiesen quedado ahí ahogándose hasta el final, en vez de huir por sus vidas como sucias ratas, y se hubiesen quedado ahí viendo cómo se ahogan y viendo cómo se hacía la transmutación, habrían visto cómo acabó lo que acabó cuando el submundano abre el maletín. Habrían visto cómo se habría producido ese efecto en cadena, ese efecto rebote, y cómo Zlata reactivamente habría sido cristalizada y cosechada en una piedra de Tauri junto a Natsia. Entonces, un final muy bonito, acaban juntas, pero un final también puñetero, porque ahí está, son combustible ahora mismo para los submundanos. Irónicamente, Zlata acaba convirtiéndose en lo que ella ha producido y ha comercializado por todo el continente. Ahí lo dejo. Y es que sí, aparecieron los submundanos al final, como no podía ser de otra forma. Se hicieron de rogar, los que me conozcáis y estarían diciendo, ¿de dónde, cuándo va a meterlo Juan los submundanos? Pues ahí estaban esperando. Pero estuvieron durante toda la campaña, como ya se pudo ver, fueron jugando, ¿no? Porque si tú controlas el telar y controlas un poquito cómo funciona el hilo de los tiempos, puedes ir jugando aquí y allá. Paréntesis, si os gusta la ciencia ficción, los que habéis leído El fin de la eternidad, si no has leído, pues que no lo estás leyendo ahora mismo,
yo me leí esa novela y dije, tengo que meter esto en alguna parte. Pues los submundanos no, pero lo que es las artes místicas que permiten esto, parte un poquito de esa teoría, ¿no? De que tú coges meditación, cambias la caja de sitio y puedes cambiar toda la línea temporal, ¿no? Pues esto es lo que fueron haciendo. El que Slata conociera a Natsia, el cómo Argus acabó como acabó, porque cogió un papel y no cogió otro de un contrato, cómo acabó luego Slata yendo al oráculo, cómo Frank escuchó una conversación que podía haber estado en otro sitio y acabó donde acabó, conociéndose. Y cómo luego también Argus fue al oráculo. Y ese oráculo era un Fersuil. Y cómo el Fersuil los fue encaminando y fueron sucediéndose cosas hasta que se había leído el PDF o visteis la partida que hice con Sirio. El principio de la campaña, que es esos comerciantes yendo con un maletín, en ese maletín estaba la piedra de la Tauri, que luego los personajes provocaron su creación para llevarlo a los submundanos, cerrando así el círculo de la campaña, que se nos lleva a la otra parte. No es solo conocer el origen de lo que ha pasado hasta el presente, sino también asentar las bases de lo que está por venir, ¿no? Ese es también uno de los objetivos de la campaña. Espero que estéis con el libreto tomando notas, porque esto está siendo saco hoy. Entonces, esas bases, ¿no? Y no es solo a nivel continental, como ya se ha visto, se ha ido fragando a fuego lento, esa ha sido la parte a fuego lento de todo ese conflicto político que ha provocado que dos potencias acaben liándose a tortas y cómo van a ir arrastrando las otras. Ya lo visteis cómo arrastraron, pero ahora van a ir arrastrando más, hasta provocar la Primera Guerra Mundial en Tauro, la Gran Guerra, ¿no? Como todo Occidente se lía a tortas en base a un principio de conflicto que aquí ya se va provocando y que los jugadores tuvieron su papel activo en que eso se produjera. Eso es lo más inmediato, eso es ya ha sucedido durante la campaña y va a suceder en los años siguientes. Pero lo que ha ido pasando ha ido sentando también las bases de lo que está por venir. ¿Y qué está por venir? En el manual básico ya se comenta, el advenimiento de los desterrados. Y es que lo que hemos hecho ha sido asentar las bases de cómo van a hacerlo, ¿no? Porque ellos están desterrados, están ahí, expulsados, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, pues los primeros y los más claros, los submundanos. Ellos, ya con el principio de la campaña de la primera edición, ya se vio cómo llevan ya años intentando llegar al manuscrito Landspring. No lo consiguieron. Pero jugaron con sus hilos para llegar a lo que querían de otra forma, porque los submundanos no lo sabían, pero lo sospechaban, de que equilibrio pues no era trigo limpio, de que algo se estaba trabando, que eso del liceo y de confraternizar como que no. Algún rumor llegaría, no tenían certezas, pero necesitaban poder llegar allí. Como a ellos les era imposible llegar a Quite, igual que a los etéreos también les era imposible interactuar más allá de estar cosechando, y eso los submundanos lo pueden llegar a saber. ¿Por qué están siempre los etéreos cosechando almas en esa región del mar interior en la que no hay nada? Pues ya sabemos por qué. Querían aislar a Landspring y que no pudiese tener energía para hacer más cosas, ¿no? Entonces lo tiene aislado, no hace nada, se porta bien. Pero vamos, los submundanos lo que hicieron fue mover hilos para facilitar acontecimientos hasta que finalmente alguien llegase a Quite, la descubriera, bajara a las profundidades, cogiera lo que hubiesen hecho los de equilibrio y se los llevase a ellos. ¿Qué es eso? La Tauri, la piedra filosofal perfecta, consuma cero, pérdida cero de energía. Y ahora tienen su poder, tienen la Tauri, con Slata y Natsia, los remarco otra vez para generar así un poco resquemor interno, que haya lagrimita, está ahí. Y van a poder investigarla, van a poder, sin tener las fórmulas, ir trabajando sobre ella para descubrir cómo se crea. Y una vez lo consigan, van a tener la fuente de energía perfecta para poder romper el destierro y volver a la superficie. Así lo van a hacer los desterrados, los submundanos. Pero ¿qué pasa con los otros desterrados? En el otro lado de la campaña tuvimos un hilo porque me lo pusieron al pelo con Benjamin, el personaje de Iscan, que es la parte de los Demorans. Los Demorans, recordemos, que es el conclave de nigromancia, que han desterrado al incerticio y están desesperados por salir de allí, lo consideran un castigo injusto. Sobre ello trabajaremos. Igual la próxima campaña, hablo un poquito de ellos, nunca se sabe. El tema. Llevan años intentando. Si habéis leído el manual de Desterrados, la primera edición, o creo que en el básico también he comentado alguna cosita, Demoras lo que están buscando es alterar, ¿no? Modificar, destruir, desgarrar sus cuerpos de alguna forma y sus almas para que acaben desligados de alguna forma y puedan burlar, ¿no? Ese destierro.
hay muchos cursos de acción. Uno de ellos era el personaje de Benja, que intentaron utilizarlo de puente para poder entrar al mundo físico, como ya se vio que conseguían ir entrando poquito a poco cada vez más. Pero los jugadores les truncaron los planes y no pudieron completar esa línea de investigación como ya se vio, ¿no? Aunque había otro lado, y eso lo puse como un pequeño guiñito para dejarlo ahí y así poder comentároslo hoy. Si os fijasteis, en un momento hacia el final de la campaña hablaba de unos autómatas orgánicos que iban por la selva reventando, ¿no?, las tierras salvajes ante la impotente mirada de los Sertes, que a lo que llamaban ellos los autómatas de sangre, o algo así, no recuerdo bien de memoria, pero ya lo comentaban en sus premoniciones, sus visiones. Ya en la primera edición se mencionó eso, creo que lo mencionaba el Serte que había en el grupo, y ahí están. Entonces no pudieron completar por ese lado, pero eso está ahí, y hay una gran guerra que va a impulsar este desarrollo, esta carrera armamentística. Eso quiere decir que esos autómatas orgánicos van a proliferar, porque es una fuente de tropas muy potente para Yelmos. Tarde o temprano acabará en manos de algún Demoran. En el momento que lo cojan los Demoran, investigarán sobre ellos, y por ahí sí que conseguirán descubrir cómo aprovechar esos autómatas para romper su destierro. Así que esa imagen es el gancho para saber cómo volverán los desterrados. Ya tenemos ahí dos posiciones de cómo avanzará la cosa. Dos desterrados diferentes. Y nos faltan los etéreos. Ya los pudisteis ver con Satariel, ese vínculo con los Vicoran, esa capacidad que les permite, ¿no?, para los Vicoran pueden moverse entre los dos planos de realidad, saltar el mundo físico y éter. Pero ellos están ahí desterrados por la rueda y son sus sirvientes. ¿O no? Ya sabía, Satariel va un poco a contracorriente, igual que él puede haber varios. Es que los etéreos van a dividirse en dos bandos, pero la situación va a exigir cosas. Entonces, en el momento que submundanos y Demoras empiecen a pisar el suelo, pues lógicamente la rueda va a querer que los suyos también empiecen a pisar, y ese va a ser el advenimiento de los etéreos. Las circunstancias, ¿no?, van a obligar a la rueda a tomar cartas en el asunto, pero van a estar esos dos bandos, como ya se vio. ¿Y eso a qué nos lleva? A que hay un bando más encubierto en el futuro. Si recordáis bien, teníamos que históricamente estaba la rueda, que era Kellen, y está el Inmortal, y ambos al principio iban muy bien las manos juntitos. De hecho, Kellen se fusionó en la rueda gracias al Inmortal, que es ese ser que, primero, que es cosas de místicas, que lleva ahí muchos años plurando, saltando de tal, pero luego empezaron a llevarse muy mal a partir de la Gran Brecha, y cada uno empezó a tirar sus bandos y a enfrentarse porque no veían diferentes puntos de vista, ¿no? Empezaron a chocar mucho más. Y en el libro básico de la primera edición, en el cómic introductorio, se veía como un alma había sido desligada de la rueda y vuelta otra vez al ruedo, y es en Leizar, ese círculo de transmutación. ¿Por qué? Porque el Inmortal tiene planes. Y Satariel va, digamos así, compaginando con esos planes. Y va moviendo sus hilos, porque si os fijasteis, Satariel va moviendo sus hilos, el tío iba liándola. Y por alguna relación tiene con padre, porque ya se vio que quiso salvar un bebé, luego quiso que padre se salvara, que no muriera, que lo liberara a Argus, irónico, se lo sabía un brujo. Luego ese bebé acabó volviendo con padre. Algo hay ahí. ¿Y qué hay ahí? Pues chicha. Y es que padre no era ningún satanista, ni era un PNJ metido ahí para, en plan, oh, una secta loca que quiere conquistar Opeth. Ojalá fuese tan bonito, parecía por ahí, pero no. Siempre hay algo atrás, ¿no? Nunca todos están blancos y negros, hay muchos grises, y el gris es que padre está ahí por unos planes, alguien lo ha puesto ahí para hacer algo. ¿Y quiere ese algo? Desarrollar una base de corrupción estable, ¿no? Y jugando con ello, para decir, creando corrupciones estables que estuviesen medio subyugadas, medio controladas, medio estables, igual que está haciendo la Iglesia por un lado, estaba haciendo por otros mecanismos por el otro. ¿Por qué? Porque ese bebé va a acabar creciendo. Y ese niño que va creciendo se va a convertir en adulto. Y va a convertirse en un adulto que va a manejar una espada de puta madre. ¿Y quién va a ser ese bebé que se va a convertir en una criaturilla adulta extremadamente peligrosa? Arkbel Stroinegar, el primer marcado. Y ahí está el último bando, el del Inmortal. Como va desligado al primer marcado de la rueda, muy poéticamente, para meterlo en todo el fregado cuando lleguen los desterrados. Y ahí está ese caldo de cultivo de esa línea argumental que, si los personajes se hubiesen metido por ahí, podrían haber profundizado un poquito, quizá, y haber conocido alguna cosilla de como que padre no era lo que parecía, que ahí había algo, y ese algo era eso.
era un caldo de cultivo, igual que si hubiera sido por la línea de Yelmos, profundizado un poquito con Bragg, con la guerra, habrían descubierto un poquito más de esos autómatas que eran el caldo de cultivo para los otros desterrados. Os lo dejo que mastiquéis un poquito. Porque vaya bomba, ¿no? Así en un momento. Y esto es un poco más o menos lo que se ha ido gestando, ¿no? Es esa explicación de cómo puede manipularse el presente, cómo pueden jugarse diferentes cosas para ir desarrollando, creando conflictos, toda la trama esa de los Daurus, que ha quedado, me encantó. Yo iba dispuesto a exterminar a todo el pueblo Daurus, si así me lo ponía a la mesa, pero al final me pusieron un final espectacular, que aparte me ha dado pie para muchos ganchitos para el futuro, ¿no? Pero vamos, vio cómo los Daurus conocen su pasado, conocen quiénes son, de dónde vienen y qué los une y lo aprenden a manejar para poder evolucionar y librarse, ¿no?, de ese legado que eran las Valdemaririan. Vimos el origen de la brecha, cómo no era todo lo que parecía ser, cómo se produjo, que era finalmente esa alquimia de viaje que lleva fraguándose desde que empezó la primera edición de Taura. Vimos cómo van a gestarse ese advenimiento de los desterrados, cómo se ha ido gestando ese conflicto de esas dos potencias que son la rueda y el inmortal y hacia dónde va encaminada, ¿no? Y vimos unas campanadas al final de la aventura, que si habéis estado atentos, habéis dicho, Juan, se te ha ido la pinza. ¿Cómo que están celebrando el 1900? Si os habéis fijado, la campaña finaliza en el año 1700. Podría ser gazapo, podría haber sido Juan la Pinza después de tantas horas de extremado hype y extremada acción con 200.000 notas en su telario abajo. Sí, por poder podría, pero estaba hecho a propósito esta vez. En eso no se me fue la pinza. Y es que no son las campanas del 1700, aunque en ese momento se estaban celebrando lógicamente las campanas del 1700 porque era el año nuevo, ¿no?, en Taura, cuando finaliza la campaña, pero ahí hicimos un salto de 200 años. Si fuese esto una película y fuese muy bonito, tuviésemos millones de producción, habríamos visto cómo esas escenas de la celebración del 1700 se van intercalando con otras de 200 años y dices, ostras, qué cambio de atuendos, qué cambio de situación, porque ese edificio no es como es, ¿no? Y habríamos visto ese cambio de forma más poética. Pero ahí, y también porque teníamos unos jugadores que perdían el autobús y tuvimos que acelerar mucho las cosas. Pero bueno, están esos 200 años de salto. ¿Por qué? Porque igual que en la afiliación un arco argumental, en esta segunda tenemos los tres arcos argumentales, Guerra de los Arcanos, Gran Brecha y Presente, que es cómo se gesta la Guerra Mundial, ¿no?, ese juego de potencias, ese es el presente. Esos 200 años es donde se va a situar el siguiente arco gordo de Taura. Ahí se situará, año 1900, ya lo sabéis, ahí se volverá a liar padre. Puede ser porque ahí es cuando es el advenimiento de los desterrados, puede ser por otra cosa, no lo sé, llegaremos a ello dentro de 200 años, bueno, dentro del juego, en la realidad esperemos que no, aunque con esto de los backups igual en aquel entonces conseguimos llegar. Así que yo creo que por hoy en este bonus, creo que os he conseguido resolver cosillas, creado hype con otras cosas, compensar un poquito el que no voy a tener el PDF terminado como tenía pensado, que era ahora para Navidades, que pues las situaciones personales nos han truncado, así que se me va a alargar no sé cuánto, pero yo prometo que lo acabo. El PDF, acabar, se acaba. Tengo la portada, tengo las primeras páginas, encauzado está. Ahora falta encontrar tiempo cuando los temas de paternidad se realineen otra vez para volver a centrarnos a la actividad ociosa y rolera. Pero así podéis poner el vídeo, me ha quedado así, sí, cortito, me ha quedado apañadete en media horita, os da para verlo varias veces, tomaros vuestras notas y comentar en los comentarios las cosas que queráis y podemos seguir haciendo algo de debatillo, si tenéis algunas dudas sobre el trasfondo que hayáis visto, cosas que os haya llamado la atención. Así que a disfrutar la campaña, cuando la tenga acabada, jugarla, leerla, pero sobre todo contarme cómo acaban vuestras mesas de juego, porque quiero ver no solo cómo la he visto yo que ha acabado, sino cómo acaba en vuestras mesas, porque esta campaña lo que hace es asentar esas bases, ¿no?, para que a partir de ahí podáis desarrollar toda la historia de Taura a vuestra manera, va a ser vuestro mundo, que cambiará además en cada mesa. Yo seguro, si la dirijo otra vez, cambiaré totalmente la historia, porque cada mesa va a generar su propio hilo argumental en base a sus decisiones. Hay mucho recorrido y la verdad es que queda algo muy, muy chulo y muy bonito. Así que estoy deseoso de leer vuestros
vuestros hilos argumentales. Y nada, no me entretengo más. No olvidéis a darle me gusta, no olvidéis a darle a compartir, poner que hay spoiler alert, no seáis cabrones, que si no el que lo venga de retweet se lo va a comer con patatas, ¿ok? Entonces avisar del spoiler alert. Y nada, nos vemos en más capítulos de Destino, mi canal Rol. Hasta la vista.